Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a todos. En definitiva, esta virtualidad permite jugar un poco con la atemporalidad, algo que se asemeja un poco a una de las condiciones del inconsciente. Gracias por la presentación e invitación por parte de Margen Psicoanalítico a este primer encuentro de Margen de Diálogo. En este primer encuentro, en este espacio, entre representantes de la cultura en general, las artes, la creación artística y otras disciplinas, tengo el orgullo de presentar a una amiga, colega, escritora, y que a su vez, no está de más decirlo, será la coordinadora de este espacio. Estoy hablando de la licenciada Liliana Coblati y su libro El retorno a Macondo. Como verán, allí a fondo de pantalla, Retorno a Macondo de inconsciente a inconsciente. Junto con ella nos es grato presentar, ni más ni menos, que al licenciado Jorge Hellman, quien ha tenido el carácter de hacer el prólogo de su libro. Bien, Jorge, te quería preguntar, en algún momento del prólogo, ya vamos a ir con la protagonista, vos haces y cito textual, sobre Liliana, una brillante excursión que permite registrar sabores, olores, sonidos, ruidos. En última instancia, síntomas, signos y señales de una dimensión inverosímil y mágica. ¿Acaso eso no tendrá que ver con un real lacaniano? Abro el juego. Bueno, en parte sí, por supuesto. Este peregrinaje que realiza Liliana, empujado por la lectura de 100 años de soledad, le permite hacer un bordeo sobre lo real. Yo tomaría en ese sentido, Sergio y Liliana, ciertas palabras de Jean-Paul Sartre con relación, no sé si ustedes se acuerdan, a la época de el Mayo francés. Los grafitis que escribían los estudiantes eran: seamos realistas, pidamos lo imposible. Es una muy buena definición para responderle al Lacan del seminario 23. Lo real es imposible. Lo único que uno puede Exacto. hacer es bordearlo, es rodearlo. Yo a lo que me refería es al proceso de simbolización que hace Liliana de su viaje, que es como un paratexto, que es un texto complementario del texto de Gabriel García Márquez. ¿Me seguís? ¿Me siguen? Creo que sí. Claro, claro. Hay una cosa de vivir con el cuerpo, pero al mismo tiempo transmitir, con lo cual hay un proceso imaginario y simbólico necesario, ¿no? No queda otra, ¿no? Si no, no podríamos tener acceso a ello, ¿no? A lo real o Estimado imposible. Jorge, estimado ¿Eh? Jorge, vos con tu prólogo nos invitas a transitar ese laberinto entre dos pensamientos contemporáneos del siglo XX. Sí, En principio, citamos a Sigmund Freud a principios del siglo XX y por último a Gabriel García Márquez, ¿no? Bueno, me gustaría escucharte más. eh, ¿Qué cosas podés como complementar, hacer una coyuntura entre ese diálogo, entre estos dos pensadores, donde Liliana en su libro puede como asimilar perfectamente? este, los vínculos entre la literatura y el psicoanálisis es como los matrimonios. Algunos son momentos felices y otros momentos muy desgraciados. Este es un encuentro muy feliz entre
la interpretación de la magia. La magia, porque el texto de García Márquez es muy bello poéticamente. Si uno lo despoja del ¿Mm? contenido, hay mucha poesía en juego, mucha alegoría, mucha metáfora, formas o imágenes que él fabrica que hace que realmente uno pueda hacer un abordaje psicoanalítico. Lo que hace Liliana en su texto es hacer trabajar el psicoanálisis. Trabajar el psicoanálisis quiere decir poner en funcionamiento los dispositivos conceptuales que el psicoanálisis ha forjado. Esos dispositivos le permiten una interpretación. ¿Le quita magia al libro? Y miren, si uno conoce los pormenores del truco, ya la cosa no es tan mágica. Si el mago te cuenta cómo viene la mano, vos perdés la sorpresa, una cosa de ese tipo. El texto de Liliana se centra en un psicoanálisis muy rigurosamente freudiano. Y quiero marcar esto porque es un psicoanálisis del siglo XX. Perdón, Lacan también es un psicoanálisis del siglo XX. Hace 40 años. Absolutamente. Los seminarios también son de las postrimerías del siglo XX. Ujú. Pero cuando quiero establecer una diferencia es que el texto interpretativo, el instrumento, el arma, si uno quiere ser un poco más hostil, que utiliza Liliana para interpretar el texto de García Márquez es rigurosamente freudiano. ¿Por qué lo señalo? Porque Lacan es freudiano, perdón, es freudiano hasta el seminario 11, porque a partir del seminario 11 lo remito o no remito a el texto, el inconsciente freudiano y el nuestro. ¿Qué quiere decir eso? Que son dos inconscientes distintos. O sea que, lo resumo, creo que Lacan es freudiano hasta el seminario 11, pero a partir del seminario 11 es lacaniano, lo cual es muy respetable, por favor. Pero quiero establecer esta diferencia porque el texto, el libro, el relato de la novela que hace Liliana, es freudiana, rigurosamente freudiana. Observemos la bibliografía que utiliza. Es puramente Freud, es Fischer, es Imbriano, es Pisoni, son todos autores que además pertenecen a la postrimería del siglo XX también, ¿no? Con lo cual quiero decir que de alguna manera todos somos escritores de otra época, ¿no? En realidad, me decía a mí una colega, ¿te diste cuenta que vos sos un escritor del siglo pasado? Y yo me envejecí y empecé a encanecer terriblemente porque era relativamente cierto, por más que escribí también en el siglo XXI. Ahora, el texto de Liliana es de una belleza inconmensurable, aferrada al pie de la letra de los textos freudianos, ¿no? Los conceptos de repetición. Y una última cosa que digo con relación a eso, tiene que ver con el contenido, el concepto de repetición. Freud tiene una característica muy diferente del concepto de repetición en Lacan. Para Lacan es automatón. Y él lo Ujú. coloca, Lacan, en los 4 principios fundamentales: función, inconsciente, transferencia y repetición. Con lo cual, yo en una época pensaba, en el siglo pasado, que repetición y transferencia eran lo mismo. No es lo mismo. La transferencia tiene que ver con el otro. La repetición tiene que ver con el automatón. Con eso. Exactamente. ¿No? Ahora, el texto de Liliana es muy rico, por otra parte, con relación a la función del padre, a lo ominoso. Hay un punto que Freud, que digamos, Gabriel García Márquez toca que Freud nunca abordó, que es el tema de la soledad. La soledad como castigo, están condenados, ¿no? Y también la cuestión de el olvido y la memoria, ¿no? Que es lo que aparece en el relato de Liliana, cómo se recuerda, ¿no? Yo hago una introducción, una concepción estrictamente personal, discúlpenme, pero yo creo que el objetivo de un análisis es el olvido, no es el recuerdo. Perdón.
Muy Y después, interesante, Jorge, lo que estás eh, diciendo, el y me olvido, pero gustaría, discúlpame, el olvido, pero previo al paso por el recuerdo, porque si no uno queda atrapado, capturado en el rencor o en el resentimiento. Sí, discúlpame. no, 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 está perfecto lo que decís. Yo quería subirla a Liliana a Sí. a esta conversación, respecto con lo que vos decías del ominoso, ¿no? Y Mm, hay algo allí en Cien años de soledad que Liliana puede como tamizar muy bien con esto, con este concepto de el incesto, ¿no? ¿Qué pasa claro, con esta mujer, con este matrimonio inicial, que hay algo por fuera de la ley que termina 3 generaciones después con alguien con cola de chancho? Liliana, ¿qué puedes decir respecto de eso? Así es. Bueno, en principio agradecerles a los dos. Sergio, gracias por la presentación y Jorge, por supuesto, por tus palabras. Bueno, en principio lo que yo hice con el intento de escribir este libro desde el inicio fue una relación entre estas dos disciplinas que a mí me gustan mucho, me apasionan, que es el psicoanálisis y la literatura. Y bueno, como una vez hablamos, ¿no? Esto de hacer el intento sin patologizar a los personajes literarios, ¿no? La idea Mm, es es un poco eso, zambullirnos en la literatura de la mano del psicoanálisis, pero sin llegar a patologizar justamente, ¿no? Los aspectos literarios que son tan interesantes y tan ricos. Es cierto lo que decía Jorge recién también, de este borde o bordear lo real, aplicándole lo simbólico, ¿no? Porque eso es lo que yo traté de hacer yendo a Aracataca, que es el Macondo de García Márquez en Colombia, un poco por la necesidad, ¿no? De ver, y así fue como pude corroborarlo. Por otra parte, cuando estuve ahí me di cuenta que por qué este escritor escribía como escribía, ¿no? Ahí, estando ahí, en lo real, como vos decías, Sergio, pude darme cuenta de por qué él escribía como escribía, porque justamente nació en Aracataca, y eso fue lo que, esa identidad, esa cosa de su tierra, ¿no? Lo que lo llevó a escribir de esa manera. Y sí, aparecen conceptos, como decía también Jorge, que yo trabajo, como la repetición, el incesto, bueno, la función del padre también, eh, luminoso de la mano del incesto, ¿no? Y también, lo que vos me preguntabas, y acá voy a tu pregunta, Sergio, es esto del incesto que recorre toda la novela, ¿no? Desde el principio al ujú, fin, y, y justamente va muy de la mano cómo se soluciona esta cuestión incestuosa, cómo la soluciona García Márquez. Lo que hacen es, digamos, exiliar al padre, por decirlo de alguna manera. El padre de esta gran familia termina amarrado a un árbol, no pudiendo cumplir su función paterna, que es un poco la instauración de la ley, ¿no? Y entonces aparece todo este ujú, zafarrancho, entre comillas, de esta generación tras generación, donde, bueno, aparece el incesto y finaliza la novela como una condena, ¿no? Como decía Jorge, a partir de la soledad de estos 100 años en estas familias por ejercer este incesto, ¿no? Estas relaciones incestuosas. Bueno, también hablabas del olvido y de la memoria, Jorge, y acá me permito, sí, estoy absolutamente de acuerdo con vos, me parece que el olvido es constitutivo de la memoria, ¿no? claro. Sin olvido no, es imposible la memoria, ¿no? Borges tenía una frase Exactamente, maravillosa. Decía, hay una forma muy particular de olvido que se llama memoria. exactamente. Me parece genial. bueno, Funes el memorioso, ¿no? Claro, fue el El que no se memorioso. permitía tenerle una, claro. Sí, Borges trabajó mucho el tema del tiempo y del olvido, y en relación al tiempo, García Márquez también acá Perdón, trabaja una mucho. cosita, disculpame, Liliana, con Sí, relación a lo que decía Sergio de Funes el Memorioso. Yo tengo un trabajo donde digo que el problema que tenía Funes es que se olvidó de que se tenía que olvidar. Tenía exactamente. una Exactamente. memoria perfecta. Y él muere sofocado, Funes, Ireneo Funes, muere asfixiado por tantos recuerdos. Exactamente. Disculpame, Liliana, que No, por favor, en relación a eso, Jorge,
hay que hacer el distingo con la represión, que es el olvidar para no olvidar, ¿no? Claro, sí, Ujú. Justamente. Bueno, no, eso simplemente, ¿no? Me remito simplemente a lo que trabajó García Márquez, y yo tomé de él en esta obra, que me parece que es una obra que merece una relectura. Yo la leí 3 veces. Yo creo que es necesario, para el que le interesa, por supuesto, hacer una relectura, porque primero se lee como una novela, en segundo término se podría leer como una obra literaria, porque realmente es una gran obra literaria, en lengua castellana, una de las más importantes, y en tercera medida, bueno, ya como un documento histórico, porque García Márquez trae lo histórico también en esta gran obra, bueno, trayendo un poco la historia de Latinoamérica en general, ¿no? Con los gobiernos dictatoriales, y con esta cosa de la repetición que El aparece. coronel no tiene quien le escriba. Uno de los textos anteriores es el coronel no tiene quien lo escriba. Sí. Es una obra Re- maravillosa. A García Márquez le reco- gustaba más El Coronel que 100 años, a él particularmente. recordemos al público que esta obra, Cien años de soledad, fue editada, publicada el 5 de marzo de 1967. En 1982 ganó el premio Pulitzer a literatura, por lo cual, digamos, Liliana, no tuviste ningún prurito de meterte con quien hoy por hoy es uno de los 100 escritores de lengua castellana más exceltos, ¿no? Aún así, aún así, no te quedaste solo con la lectura de 100 años de soledad de García Márquez. No, yo Tuviste una cuando lectura viajé, previa, tuviste una lectura previa, sí, tuviste tu escrito, después necesitaste, antes de la publicación, hacer un viaje a Colombia para exponer tu cuerpo y de alguna forma exponer tu cuerpo a una especie de caja de resonancia de cierto real. Y vos decís en varias partes de tu libro, yo por acá ya he estado, ese sentimiento de haber estado en este lugar, por haber leído a García Márquez, pero en rigor de verdad podemos decir, por haber presenciado eso, por haberte expuesto, por haber viajado, ¿no? Por haber ponerle el cuerpo a tu obra. sí, tuve la necesidad de ir a Cataca para conocer, como les decía antes, el lugar que vio nacer, ¿no? A este escritor. Necesité sentir la humedad, el calor tremendo, que me piquen los mosquitos. No pude ver la lluvia de tantos días, como dice él, que describe en su novela, pero sí me pareció, cada calle que caminé, es un pueblo muy pequeño, cada calle que caminé me parecía que estaban por ahí dando vuelta a los personajes, ¿no? Remedios la Bella, Quería agregar algo a lo Aurelianos. que señalaba Sergio, con relación a la literatura latinoamericana. Porque también García Márquez es el padre, entre comillas, no de padre, porque todas las designaciones vienen desde Europa. Los europeos empezaron a hablar de realismo mágico a raíz de que este padre escribió esto. Después hubo otros autores, perdón, Hubo otros, sí. americanos, pero es uno de los que integraron, no solamente ganó el premio Pulitzer, sino también que desde algún lugar se le reconoce la paternidad de eso que los lectores europeos denominan realismo mágico, ¿no? Exactamente. Un género literario muy particular, por otro lado, porque lo que permite el realismo mágico es, bueno, justamente entre la realidad y la fantasía, Claro, la magia, ¿no? Lo que permite, lo que hace el autor de 100 años es dejar encubiertos algunos mensajes que invitan al lector a descubrirlos. Ese es el objetivo del realismo mágico, ¿no? Me claro, parece que él lo claro. logra con una maestría impresionante, y Sí, yo sí, sí. tímidamente me animé un poco a incursionar ahí por sus letras, ¿no? Ujú. Es En muy otra, interesante lo que decís, Liliana, sobre esta realidad ¿no? Y esta, bueno, en fin, esta fantasía. ¿Qué otra cosa no es sino este realismo mágico que inaugura, en otras cosas, García Márquez con su pluma? Pero ¿acaso
también es lo que nos intenta, seminario tras seminario, decir Lacan acerca de lo real. Ese real, esa realidad que nos sorprende, esa realidad que nos es imposible, esa realidad de 4 años y no sé cuántos meses y cuántos días de lluvia permanente. Digamos, es algo, ¿no? Digamos, Sí, eso es lo real lacaniano. inclusive ahí se puede hacer el paralelismo también con la repetición y los 17 aurelianos. ¿Qué nos quiso decir Exactamente. con esos 17 nombres idénticos? Yo creo que hay una pérdida de la identidad y ahí está el mensaje encubierto un poco que yo les decía, que hace el realismo mágico. Yo lo interpreté como la falta de identidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Esta repetición de dictaduras y, bueno, y que se repiten y que se repiten. Y bueno, eso para mí es lo que quiso decir el autor, ¿no? Entre otras cosas, una pérdida de la identidad. Él era un ser muy político, muy involucrado, y me parece que el mensaje de él fue un poco por ese lado. Y después sí, lo de la lluvia y lo de la peste del insomnio, ¿no? Que justamente hablando del olvido y de la memoria, la peste del insomnio lo que hace justamente no recuerdan, ¿no? Pierden absolutamente la memoria, y eso también ahí hay un mensaje encubierto por atrás, ¿no? Que nos quiso decir el autor. Para concretar este encuentro, este primer espacio, me gustaría hacerle una pregunta a ambos, cada uno, bueno, verá si tiene ganas de responder. ¿Qué tiene que ver este realismo mágico respecto de lo que el psicoanálisis intenta transmitir? ¿Quién quiera? Bueno, el libro que yo interpreté, 100 años de soledad, que yo estuve escribiendo ahí algunas líneas, muy modestamente, ¿no? Justamente el subtítulo es de inconsciente a inconsciente. Yo creo que Eso. el inconsciente del lector se pone absolutamente en consonancia con el inconsciente del escritor, y ahí es donde se produce el milagro, ¿no? Realmente. Jorge, ¿quieres agregar algo? Muy poco, muy poco. Quiero, sí, leer algo que está en la contratapa del libro El Retorno a Macondo. Y quiero leerlo textualmente por la firma, por quien lo firma esa contratapa. Dice lo siguiente: en este pequeño libro van algunos de mis sueños. Cuando caminé por las calles cataqueras en Colombia, pude entender por qué Gabriel García Márquez escribía de esta manera. Daba la sensación de que en cada una de las esquinas, en las puertas de algunas casas o en la estación del ferrocarril, aparecía Aureliano Amaranta o Remedios la Bella. El calor, la humedad, los mosquitos, el paso intangible del devenir en un lugar en el que el tiempo mismo parecía ser el protagonista. 100 años podía estar uno allí, pero al cabo de esta temporalidad remota y circular, retornarían las mismas angustias, las mismas pasiones, la misma soledad. Los invito entonces a sumergirse en este libro y a que de la mano de este gran autor latinoamericano, junto a mi deseo de interrelacionarlo con Sigmund Freud, se hagan explícitos algunos conceptos psicoanalíticos que dejo implícitos a través de sus mágicas descripciones. Y así, de inconsciente a inconsciente, darnos una vuelta por el realismo mágico. Esto lo firma Liliana Colautti. Totalmente. Y los invitamos con este cierre magistral de Liliana y de Jorge, invitarlos a todos aquellos que quieran, bueno, adentrarse no solo a García Márquez, sino a esta lectura, a este tamiz de 100 años de soledad por Liliana Colautti, por una psicoanalista, escritora, a adentrarse a ediciones Amuntara. ¿Digo bien? Manutara. ¿Amuntara? ¿Bien? Manutara. ¿Cómo? Manutara.
Manuntara puedan conseguir este libro que tengo yo al fondo, que es una espléndida edición, minuciosa relación que ella misma tamiza conceptos como del psicoanálisis en una obra que está catalogada como una de las 100 obras maestras de la lengua castellana, como es 100 años de soledad. Así que les agradezco en principio a vos, Jorge, por haber participado de este ciclo. Es el primero con errores y virtudes, y segundamente, bueno, a vos, Liliana, que vas a ser mi co-keeper en este espacio, y Sí, ya claro que veremos sí. con qué nos encontramos en un segundo encuentro. Claro que sí. Gracias a ustedes y bueno, nos estamos viendo. Muchas Muchas gracias a los gracias. dos. Gracias a todos y a todas, y con haber despertado el interés en que lean 100 años de soledad, yo ya estoy hecha. Así que bueno, Muy un bien, abrazo para todos y todas. excelente. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, No, Jorge. gracias a vos por tu generosidad, Jorge. Nos vemos Ok, pronto. Gracias. Hasta luego. ok, Hasta luego. hasta luego.